¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión, micro número 18, y en estas ediciones de verano que estamos ofreciendo en la pantalla de Cablevisión. Finalizado el mes de enero, tenemos los números justamente con que cerró este mes, tanto para el dólar, la bolsa, las reservas, el Producto Bruto Interno, que es el denominado PBI, con lo cual podemos empezar a charlar de estos temas. Podemos decir que enero cerró con la mayor devaluación en 12 años. Fue el 18,63%, es la mayor pérdida de valor para el peso en un mes desde el año 2002. Es un número elevado, fuerte, una fuerte devaluación que ha tomado el gobierno a mediados de enero, con lo cual eso va a repercutir en distintas variables que ahora vamos a explicar. El impacto, por ejemplo, de esta brutal devaluación sobre la medición del Producto Bruto Interno, del PBI, es enorme, es muy grande. Con el actual valor del dólar, el tamaño de la economía argentina medida en dólares, justamente, si medimos el PBI en dólares, vuelve a niveles del 2008. O sea, nos retrotraemos, el tamaño de la economía argentina en dólares se retrotrae a lo que era el año 2008. Y les paso dos datos para que vean más o menos la magnitud. 475 mil millones de dólares era el PBI de la Argentina en el año 2012, cuando el dólar valía 4,55 pesos. Y 330 mil millones de dólares sería el nuevo valor del PBI argentino medido con un dólar a 8, que es el oficial que ha establecido el actual gobierno. Si llegamos a medirlo, no corresponde, pero si medimos la economía al nivel del precio blue, del dólar blue, estamos en 200 mil millones de dólares de PBI. Fíjense cómo se va retractando, retrayendo o achicando ese Producto Bruto Interno, que es importante medirlo así en dólares. Uno puede decir, ¿por qué lo medían en dólares? Porque es comparativo con otros países. El mundo se maneja en dólares y los Productos Brutos Internos de cada país del mundo, estamos en un esquema globalizado, se miden en una misma moneda como para que sean comparativos o comparables con otros países. Por su parte, el Merval, lo que es el mercado de valores, donde se comercian las acciones, bonos, y distintas herramientas bursátiles, cerró la última semana de enero al alza, y ganó en todo el mes de enero un 12%. Fíjense que el 12% nos va a acompañar en este programa en muchos instamentos, en muchas instancias, y bueno, la buena noticia del Merval es que ganó un 12% en el mes de enero. Pero todos estos números los vamos a desarrollar a lo largo del programa. Bien, como decíamos al principio, en enero el dólar cerró a 8,01 pesos en el mercado mayorista. El peso con ese nivel con ese valor generó una devaluación del 18,63% en ese esquema, en ese tramo, y es la mayor pérdida desde el año 2002, como les decíamos. Esta depreciación fue sustentada y administrada por el Gobierno Nacional. Recuerden que la flotación del tipo de cambio en Argentina la establece el Gobierno Nacional a través del Banco Central. No está en forma independiente como era antiguamente el Banco Central, sino que tiene una influencia muy fuerte en la política del gobierno. Entonces, la flotación administrada que tiene el tipo de cambio está dirigida y no es ni libre ni autónoma como en otro momento el Banco Central. La profunda devaluación se concertó en dos ruedas, básicamente en enero, en los días 23 y 24, más que nada para recordar lo que fue el mes de enero, cuando el tipo de cambio pasó de 6,91 a 8,01 pesos por dólar, con máximos de 8,40, tuvo picos de 8,40 que después pudieron estabilizarlo. El Banco Central salió a vender justamente para equilibrar la divisa estadounidense en torno de los 8 pesos. Por eso decimos que cerró en 8,01. Otro dato, la moneda local cayó un 37,87% desde el cierre de 4,97 pesos en enero de 2013, en un lapso que el dólar oficial saltó a un 60,95%. Son muchos números, porcentajes, pero queremos pasar en limpio lo que pasó en enero, porque va a ser un año y un mes para recordar, porque se nota que hay un quiebre en la política económica, un cambio de rumbo muy brusco, y que ha impactado y va a impactar en diferentes aspectos de la economía nacional. La intervención del Banco Central en el mercado de cambios aceleró la caída de las reservas internacionales. Obviamente, todos estos impactos, por ejemplo, pegan las reservas internacionales, que se hundieron el último jueves, el último jueves de enero, en 250 millones de dólares, con un acumulado del 7,61%. Y en 2.329 millones en el mes. O sea, en un día bajaron 250 millones
y en el mes 2.329 millones. Recuerden cuando en programas anteriores hablábamos de las reservas, decíamos que estaban cayendo o mermando a 1.000 millones por mes. Bueno, ahora en enero 2014, en un mes, justamente en enero, cayeron 2.329 millones. Es un número enorme para el nivel de reservas que estamos teniendo y cómo están cayendo. Para que se den una idea también cómo vienen las reservas. Si miramos, por ejemplo, del 2011. De enero 2011, cuando había 52.600 millones de dólares de reservas, 52.000 millones de reservas, la caída desde enero 2011 ahora es de 24.500 millones de dólares. Es un 46%. O sea, de enero 2011 ahora las reservas cayeron un 46%, que también es un número, o sea, prácticamente cayeron a la mitad de lo que era un par de años atrás. Un par de números más para tener idea de la magnitud del tema. El dólar mayorista, como decíamos, se cerró con una ganancia del 22,90% por los saltos que fue tirando. Desde los 6,51 pesos del cierre de diciembre de 2013 tuvo un 22,90%. La estampida del dólar oficial no frenó tampoco el paralelo, obviamente, que saltó un 26,50%, 12,65%. Por eso, por supuesto, nosotros apuntamos siempre al desarrollo productivo, al comercio, a la industria, a lo genuino, al agro, al campo, todo lo que tenga que ver con el dar mano de obra, no estas actividades especulativas. Pero fíjense que el dólar directamente el oficial dio un 22,90% de ganancia y el blue o el marginal un 26,50% en un mes. Hay que estar atentos a esos indicadores, ¿no? La brecha, la diferencia entre el oficial y el paralelo, fue del 57,93%, se estira nuevamente, se acorta, se estira. Un 57,93 es un número grande de brecha. Y obviamente, si miramos contra el dólar que es para atesorar, con ese recargo del 20% es menor. El dólar del ahorro, justamente, que es 9,62, porque se le agrega un 20%, tuvo una brecha del 31,50 respecto al oficial. Y el dólar tarjeta, que es mayor todavía, porque es un 35% que se le aplica arriba de la cotización oficial, finalizó en 10,83. Son muchos números, pero queremos llegar a dar un paneo general de cómo están dando los números ahora en inicios de febrero. Por último, una mención a la flexibilización del cepro cambiario que estableció el gobierno a partir de finales de diciembre y principios de enero de 2014. El sistema de evaluación de la FIP, hay que validar cada una de las operaciones que uno quiere comprar con esta nueva flexibilización, que es solamente para personas físicas registradas ante la FIP. Autorizó un total de 277.000 operaciones por poco más de 137 millones de dólares, aunque esas son las que autorizó. Una cosa es lo que autoriza la FIP y otra las que se efectivizan. Y eso puede ser personas que, tentadas para ver cuánto pueden comprar, piden la autorización y quedan autorizadas. Tienen 72 horas para hacer luego la operación. De esas 277.000 se concertaron solamente 127.000 por un importe de 68 millones de dólares. De esa manera quedan todavía 41 millones de dólares dando vuelta para efectivizarse, pero tienen solamente 72 horas para hacerlo. Si no se le vence ese cupón, tienen que pedir nuevamente una autorización de la FIP. Como les decía, el Merval, el mercado de valores, cerró en la última semana de enero en alza y ganó en todo el mes, el acumulado de todo el mes, un 12%. El indicador porteño subió el último viernes de enero un 2,7%, y las acciones que escalaron más fueron Petrobras, que subió un 7,14%. Entre los papeles líderes que acumulan ganancias en el primer mes del año se destacaron Tenaris con una suba del 39,3%. Fíjense como en la parte de petróleo, energía, cómo está jugando fuertemente y anda muy bien. También tuvo un buen desempeño en las acciones de Edenor, un 30,1%, que se acuerdan que había caído inicialmente. Siderar un 25,9% y Aluar un 24,5%. En el vértice opuesto está YPF, la han castigado, fuertemente castigada, la empresa en la bolsa, y cayó un 7% en el mes de enero. Tiene que ver con el tema tarifas, con todo el tema energético. En bonos, los grandes ganaderos fueron los Boden 2015, subieron un 19,1%, y el Bonar 10 con un 16,5%. Estos son bonos de fácil acceso, algunos ligados al dólar, con Linked, se llama Linked Dólar. Son una alternativa
ante la escasez de dólares o la imposibilidad de comprar dólares, comprar bonos dolarizados o que se paguen en dólares es una alternativa viable, y además fíjense los rendimientos, 19 y un 16% respectivamente. Hasta que llegamos, esperamos que haya sido de utilidad esta serie de números. Fue más que nada para cerrar lo que era el mes de enero de 2014 y nos estamos viendo.